En esta tarde media rarungui, con el tiempo, el viento, calor y qué sé yo. Bueno, mi nombre es Carmen Chuchuy, pertenezco a la Asamblea Lesbo-Trans Feminista de Salta, también a la Fundación GEMA. Buenas tardes, Carmencita, gracias por el pie. Y aquí estoy, mi nombre es María Lanís, de la Asamblea Lesbo Transfeminista de Salta, y estamos vivas y furiosas y cada día más furiosas. Y también soy de la agrupación Beatriz Perosi. Bueno, vamos a agradecer como siempre, porque agradecer hacer bien, porque vuelve, porque se recibe, porque demás, como siempre, a este hermoso espacio de Radio La Unza, también a nuestro operador Pablo Arnedo, qué paciencia Pablo, por favor, a Isabel Sardina, que por ahí anda, Ariel Anse, que está en Twitch, ahora puede ser, ¿o no? Sí, él nos hace el Twitch, Qué aguante, así que ¿no? sí, él está de las mañanas y en la tarde desde la casa nos hace el Twitch. Qué excelente, che, cómo nos banca. Y bueno, saludamos también a las compañeras acá, nuestras hermanas, que nos hacen el aguante en las redes, la producción de redes Las Fieres de Aviala, productora lesbiana antirracista, antipatriarcales. ¿Dónde nos pueden seguir, María? Y nosotras estamos en todos lados. Y perdón, Sí. perdón a la oyentada, mi risa es así. ¿Qué va a ser? Estamos en Radio UNSA, en el Twitch, el canal Radio UNSA, en YouTube también Radio UNSA, y las redes de Lenguas Insurrectas, ¿sí? En el podcast Lenguas Insurrectas, en Spotify. También podés encontrarnos en Instagram, en lenguas-insurrectas, y en Facebook. Estamos en todos lados. En YouTube también nos buscan como Lenguas Insurrectas, y les pedimos que por favor nos sigan, cosa que podamos hacer vivos. ¿Qué más? ¿Qué semana? ¿Qué semana, Carmen? Pero no picadito de salame ni nada. Qué rico, mortadela. Día de la Madre. Sí, vamos. cervecita. ¿Por qué no? Papita frita. Nos merecemos. A ver, contame, María, ¿qué hay de picadito? Y ¿Qué fue está una semana movida, como nos tiene acostumbradas el país. Bueno, vivimos en un país con muchas cosas, ¿no? Entre esas, Milei presentó una reforma del Código Penal que endurece las penas de prisión en Argentina. El presidente anunció el envío al Congreso de un proyecto de reforma del Código Penal que fue elaborado por una comisión de especialistas, puedo dudarlo, presidida por el penalista Jorge Buón Padre e integrada, entre otros, por el ministro de Justicia Mariano Cunio Libarona. Me permito dudar, siempre? No sé ustedes. Exactamente. ¿Y qué más? También anunció una reforma laboral, ¿no? Se viene con Tuti, ¿no? Sí, Adorno y Caputo, que estuvieron en el coloquio de IDEA, que es para que se entienda, es un encuentro de empresarios, ¿no? Todos los que deciden el mundo, esos empresarios que deciden el mundo. Ahí Adorno y Caputo prometieron enviar un proyecto de ley post-elecciones para quitar derechos laborales. Bueno, el gobierno se encamina a implementar una reforma laboral para eliminar los convenios colectivos de trabajo, facilitar los despidos si gana las elecciones del 26 de octubre. Busca también... si gana y si no gana también, ¿no? Y si no gana también, lo va a intentar. También está buscando quedar bien allá con su dueño del norte, con Estados Unidos, con la aplicación de esa ley bases, ¿sí? Que se aprobó el año pasado y que bueno, que traía entre otras cosas esto y que bueno, estaba frenado, ¿no? La reforma laboral, y nos vienen a quitar derechos con la excusa de que las inversiones se abran y que los empresarios vengan a invertir al país. Cuando sabemos y lo hemos visto y la historia nos ha demostrado que no hay forma, ¿no? Exactamente. Vamos a tener un programa en profundidad, ¿no? Sobre el próximo viernes, ¿no? Vamos a tratar de que el próximo viernes trabajemos reforma laboral, explicado por especialistas, y también la reforma penal que a nosotros nos interesa sobremanera, ¿no? Trabajar. Exactamente. ¿Qué más, Carmencita? Después a nivel nacional, ¿qué pasó con esta ministra Bullrich? ¿Qué dijo? Bien. Sí, no siempre algo más para acotar sobre nosotras, sobre el colectivo feminista, lesbo-trans feminista, diciendo que los femicidios y la violencia machista son culpas del feminismo.
¿sí? Claro, Andamos provocando. A echarle la culpa a la lucha de las mujeres, a las mismas víctimas que denuncian las violencias, de que las maten, ¿no? Echarnos las culpas a nosotros de que un tipo se crea dueño de nuestros cuerpos y de nuestra existencia y nos maten. Y justo hablando de ese tema, hemos tenido un crecimiento en este último mes, en estas últimas semanas, de femicidios en el país, ¿no? Exactamente, sí. A raíz de eso, bueno, antes de dar la cifra, quería contar la noticia esta que absolvieron al acusado por la muerte de nuestra compañera Nair, que pertenece a la colectiva Panamí, sí, que aplicó el beneficio de la duda a favor de Gustavo García Viarianego y ordenó la inmediata libertad. Sí, le contamos a los oyentes que está haciendo el juicio de Nair por el femicidio, digamos, de Nair, que fue, bueno, con este resultado, ¿no? Donde vemos que la justicia nuevamente nos demuestra su carácter patriarcal, ¿no? Claro, sin perspectiva de género, pero bueno, veamos esa luz que pueden apelar, vamos a estar pendientes de eso y pusimos nosotros esto que inocente no significa que no sea culpable, ¿no? Exactamente, ni más ni menos. Y hablando de los femicidios que estabas diciendo vos, que bueno, que se registraron 196 femicidios. Es lo que va del año hasta esta fecha, ¿no? Claro, en Argentina es un montón, y en una semana fueron aproximadamente 9. Ayer fue otro de una travesti, ¿así es? Sí, se confirmó ayer que el cuerpo encontrado, ¿no? En Neuquén. Exactamente, 3 semanas llevaba. Sí, llevaba desaparecida, era de una compañera transexual que estaba desaparecida, que trabajaba para el Estado, que ¿no? trabajaba, era empleada estatal. Sí, acompañando víctimas por violencia de género. Así que bueno, lamentamos todos estos hechos que nos están sucediendo, atravesando al colectivo lesbo transfeminista. ¿Sí? Repudiamos todo el odio que tiene este gobierno hacia las mujeres. Sí, yo había sacado la cuenta ahí hablando, viste que hablábamos entre nosotras, que en estos 5 días hubo un femicidio en la Argentina cada 13 horas. Claro. Es gravísimo. Desde octubre. Es gravísimo. Es muchísimo. Es alarmante esta es cifra. Muchísimo el aumento en los discursos de odio que se ven y se reproducen en estos, en publicidades que se reproducen en este chico, no sé si vieron en Bariloche los oyentes, las oyentes, este muchacho que como gracia, sí, se presentó en la fiesta de disfraces del egresados, ¿no? Como una mujer violada. ¿Sí? Y también el boliche haciendo propaganda por Halloween, de raptando a una mujer. Todo ese show, ¿no? Sí, hablando sí. Que está bien eso, ¿sí? Banalizando la violencia hacia las mujeres y fomentando estos discursos, legitimando estos discursos que con nuestros cuerpos y nuestras existencias pueden hacer lo que quieran, ¿no? Así que... Exactamente. Bueno, ¿qué más tenemos, María? Ay, cierto, me olvidé de poner acá. Ayer Ñahui, colectivo, el Observatorio Feminista Popular, recibió la declaratoria de interés de la Cámara de Diputados. Fue el 6, yo me enteré recién ayer, me lo pasaron por WhatsApp. Pero bueno, es como un reconocimiento para nosotras, compañeras, es para todas, para seguir con esta iniciativa tan importante en la provincia de Salta, visibilizando los femicidios, lesbo-transfemicidio, con la perspectiva que tiene que tener de género e intercultural. Así sí, y ese ojo en comunidad, ¿no? Tan importante. Bueno, te felicito, felicito al movimiento por esto y bueno, a seguir trabajando, Carmencita. Exactamente. Bueno, ¿qué más? Nos vamos al tema de hoy, pero antes podemos hacer una introducción, Pablito, a ver. ¡Corrupta! Eso, vamos. Tema. Y nos tocó un 17 de octubre. Exactamente, y al fin nos tocó, ¿no? El 17 de octubre, esta fecha tan especial para el pueblo, ¿sí? Para los peronistas, en realidad.
Y bueno, quisimos traer invitadas que nos reflejen, nos cuente su sentir del peronismo y todo lo que está sucediendo, ¿no? Sí, sí, sí. Este, ¿Vos vas a presentar a nuestra invitada? sí, voy a presentarla. Nuestra invitada es Mayra López, periodista, y también es miembro de la Asamblea Lesbo Transfeminista de Y Salta. peronista. Estoy rodeada de peronistas. Exactamente. Y hola. peronista. Exactamente. ¿Cómo están? Buenas tardes a ustedes. Gracias por la invitación y bueno, a todo el equipo de la radio. Un gusto verlos de nuevo. Y a toda la audiencia, por supuesto, que nos escucha. Contenta un 17 de octubre a pesar de cómo estamos, porque siempre es bienvenido celebrar y saludar a los compañeros y compañeras que nos reconocemos. Creo que algo que demuestra el movimiento peronista en esta fecha es saber que no somos uno, sino que somos muchos. Y eso está bueno y es reconfortante en este contexto también. Yo la saludo porque, bueno, yo peronista no soy. Tal cual. Yo en soy el zurda, respeto- tira piedra, no soy en el cuca respeto tira que, piedra. en el respeto que se tenemos justamente Exactamente. está esta posibilidad de también celebrarlo. Exactamente. La saludo, compañera. Muchas gracias. Muchas gracias, bienvenido sea. Mayra, ¿es una fecha especial en este contexto celebrar este 17 de octubre? Estamos en un contexto muy difícil, extremadamente difícil para la Argentina misma, en donde la posibilidad y la necesidad de estrategias para salir de donde estamos, por supuesto siempre hablando de nuestro sector, los más desfavorecidos o quienes están padeciendo unas fuertes políticas de ajuste, es necesario encontrar un lugar y en ese encontrar un lugar justamente el movimiento peronista se asienta como una alternativa única que tiene la región, porque Argentina es el único país que ha posibilitado la creación de un movimiento referenciado directamente con el trabajador y que se sostenga a lo largo de las décadas, 80 años, digamos, de un 17, de 80 octubres, desde ese 17 de octubre, Exactamente. un número redondo, digamos, que demuestra un poco la vigencia del reconocimiento. Cada 17 invita a volver a esa esencia, digamos. Perón fue obligado, y lo pongo entre comillas, a hablar ese 17 de octubre por los propios trabajadores, digamos. El movimiento trabajador impuso a un líder y exigió que estando preso, porque en ese motivo de ser trasladado al hospital y demás, que no se sabe cómo era y que no era, que si era cierto o no que tenía que hacer ese chequeo, bueno, se definió que iba a hablar el 18, pero fue tanto el movimiento que se dio el 17, que donde los propios trabajadores se convocaban y llegaron el 17, y el 17 Perón le dijo, bueno, ¿querés que hable ahora? Si querés que hable, para que no pase a mayores. Por ahí, perdón, ¿no? Sí. Tenemos quizás muchos oyentes jóvenes que no conocen la historia y por ahí contarles qué es esto, ¿no? De que Perón habla un 17 de octubre, ¿por qué estaba preso? ¿Por qué había que llevarlo? ¿Vos podés contar un poquito, cualquiera de las dos, pero No, Mayra, bueno, precisamente venía de un proceso de persecución muy fuerte, ya se venía gestando, había como muchas políticas que ya había dado él, que resultaban interesantes. ¿Qué cargo tenía Perón? Por ejemplo, como lo del peón rural, eso era algo muy fundamental y muy sentido, digamos, que vos decías, hablar del peón rural, hablar del trabajador del campo, Sí. digo, ¿quién lo va a hacer y quién va a pelear, digamos, por lo que hoy por hoy sigue vigente inclusive, ¿no? Entonces venía de unas ciertas luchas que estaban molestando. Estaban molestando. ¿Y a quién estaban molestando? Obviamente siempre hablamos de ese poder político y económico presente, a la oligarquía, por ejemplo, ¿no? que molestaba fuertemente, ¿no? Entonces era como, bueno, había ciertas acciones. Lo llevan preso. Él era ministro. Él era ministro, exactamente. De Seguridad y Previsión Social, ¿no? Sí, sí. Hay que aclarar eso. Y también ocupaba otros cargos, también estaba con el tema de trabajo. Bueno, era así como que estaba haciendo muchas cosas dentro del Estado, ¿no? Y en esas esferas empieza a motivar esto, ¿no? Sí. Entonces se empieza a gestar un reconocimiento propio de los trabajadores. Lo llevan preso. Entonces en un momento era como, bueno, a ver, nos resignemos a
cambiar el estilo de vida también que la propia compañera de él le reclamaba. Claro. Evita le decía, che... El artífice, ¿no? Porque también Sí. es necesario reconocer lo que hizo Evita en ese momento, ¿no? Exactamente. Se movilizó hablando con sindicatos, con fábricas, para que ese 17 lo liberen, ¿no? Pero estaba esto previo. Era, che, ¿no te parece que mejor nos tranquilizamos y nos vamos, nos alejamos de esto? Digamos, estás preso, empieza a darse la cuestión de las enfermedades. Estuvo esa posibilidad. Sí. Muchos reconocen que ese diálogo existió, donde Evita le dijo, che, ¿y si nos vamos? ¿Y si nos apartamos de todo esto que estamos viviendo? Ahí se dijo que no, y se comenzó por este propio reconocimiento a los trabajadores. Entonces ahí el papel de Evita termina siendo muy importante. Y yo había traído 2 hechos puntuales específicamente también para hablar en torno a Evita y las mujeres. Perfecto. Que también significan, digamos, pero para cerrar este 17 en donde él termina hablando, insisto, él iba a hablar el 18, pero el movimiento trabajador que se vino de diferentes provincias, inclusive Córdoba, Santa Fe, que llegaron, todo el conurbano que llegó a Esos esa cabezas plaza. que llegaban a la capital, ¿no? A la capital, o sea, imagínate a ese epicentro del poder, Impresionante. o sea, a meter las patas en la fuente, esta gente roñosa que llega de otros lados y nos Los viene a ocupar morenos. la capital, ¿no? Ujú. Entonces el poder estaba totalmente fastidiado con eso, porque ante todo hay que mantener la imagen. Ujú. Una cosa que ellos tienen presente permanentemente y lo seguimos viendo ahora, ¿no? Sí. Cómo le molesta el sentir popular. Entonces habla el 17 y lo que hace Perón no es hablar de compañeros y compañeras, es hablar de trabajadores. Es la primera palabra que él usa cuando empieza a hablar. Entonces, ese es como su discurso abre con esa palabra y se asienta, digamos, una necesidad de reconocimiento a ese líder y de exigencia de que él sea el líder del movimiento trabajador. Y de ahí, bueno, hay para estudiar del peronismo un montón de cosas, porque además mismo Perón le gustaba escribir mucho. Entonces, del propio Perón y hablar mucho, hay un montón. Yo hoy precisamente destacaba algo que él solía hacer, que era escribir ciertas columnas, pequeñas columnas, acá estoy buscando la foto, perdón, en donde él habla de diferentes temáticas. En este caso él escribe en mayo del 1900, eran editoriales de Perón, El Mundo Peronista, donde él hablaba, y yo resaltaba una que había sacado en el año 4, que era Sepamos actuar como pueblo, en donde él, en este contexto justamente que estamos atravesando, destacaba esta necesidad de estar con el otro, de sentir con el otro y saber que justamente un sentido de pueblo que tiene el argentino es que vamos juntos, que el individualismo en este caso puntual no termina siendo el camino. Esta pequeña editorial, insisto, se llama Sepamos actuar como pueblo, invita a eso y para mí termina siendo uno de los motivantes para entender qué hay que hacer en este escenario que estamos teniendo. Obviamente ocupamos permanentemente las calles, pero en este contexto también está la escena de las elecciones. Y ahí se demuestra, digamos, también una necesidad de acción, con todas las diferencias inclusive que se dan. Pero, como les decía hace rato, yo quería hablar un poco también en el caso de Eva Perón y la organización política de las mujeres en ese tiempo, con 2 hechos puntuales. La primera, que resulta la más importante, que es la aprobación de la ley de sufragio femenino en 1947, que permitió no solamente que las mujeres voten, sino que las mujeres fuesen votadas. Claro. Sí. Entonces esa doble línea es muy interesante. Claro, la participación política. Me hace acordar mucho a una ley que nosotros tenemos y que yo la defiendo un montón. Ustedes sabrán, soy comunicador, me identifico como comunicadora popular, que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que no solamente nos permite ver buenos contenidos o respetuosos hacia nosotras las audiencias, sino a producir los contenidos, digamos. A que estemos acá justamente nosotras entonces, tres hablando. Esa doble
cosa, ese doble rol me parece muy interesante. Y el sufragio femenino en 1947 resultó muy importante. Y no estamos hablando de hace mucho tiempo, estamos hablando de No. 1947, digamos, que en donde Argentina donde las mujeres Donde las argentinas pudieron mujeres. votar. Ujú. Que después se produjo, ¿no? Pasado el tiempo. Y la segunda cuestión tuvo que ver con la creación del Partido Peronista Femenino. Que, De que, la rama Sí, que se femenina. dio, exactamente. que se dio porque buscaba una incorporación masiva de las mujeres en la política. Este Partido Peronista Femenino se fundó en el 29 de julio de 1949 en el marco de la primera asamblea organizativa del Partido Peronista. Este partido nació como organización política compuesta exclusivamente por mujeres, que contó con una estructura y células operativas propias y fue crucial también para que Perón obtuviera la reelección para su segundo mandato presidencial. Entonces había como un rol muy importante y muy reconocido de las mujeres dentro de la política. ¿Cuál es el debate que yo planteo hoy por hoy en este escenario? Lo que no se hace es política. Hoy no tenemos esta posibilidad de discusión permanente dentro del propio espacio peronista que resulta y que trae grandes cuestionamientos de justamente esas personas que se movilizan, esas personas que llegaron específicamente a meter las patas en las fuentes, o esas personas que acompañan cada una de las luchas, digamos. Justo venía leyendo un libro muy interesante de una antropóloga salteña que hablaba del Partido Justicialista durante Juan Carlos Romero. Y hablaba justamente de la dirigencia y la elección de los dirigentes y cómo se daba una consecuencia también en la dirección de los dirigentes, que un poco fue marcando el camino de cómo se fue conformando estas últimas décadas esa posibilidad de elección de quienes, en definitiva, terminan estando en la lista. Quienes terminan cooptando esos espacios de poder que vemos permanentemente que no se mueven, digamos, los nombres son los mismos. La participación no es de 2 años, es de décadas. Estamos viendo Claro. personas que están desde hace décadas en los diferentes espacios, en donde, insisto, la ausencia, y lo digo como una militante política partidaria que estaba en su momento, yo siempre lo decía, ¿no? Porque hoy, este año precisamente, no estoy activa partidariamente. O lográs construir o te terminan cansando. A mí me cansaron, digamos. Este año yo me siento cansada para participar partidariamente. Y eso es consecuencia también de este escenario que estamos teniendo y esta ausencia de debate político real que hay que tener. Ujú. Hay una doctrina peronista para discutir, no se discute. Y también dentro de los espacios hay violencia política también, ¿o no? Bien que lo decís, porque la violencia política es una de las modalidades, Es la más fuerte. últimas modalidades, Sí. una de las últimas modalidades, si no me equivoco, 2017-2019, ustedes me van a corregir, que se incorporó a la ley de Ujú. violencias contra las mujeres, digamos. También estamos hablando de menos de 10 años que se reconoció la violencia política en la Argentina y que resulta interesante, y lo recuerdo siempre, trato de recordarlo porque también grafica el escenario que se da dentro de los espacios, en este caso el espacio peronista, ¿no? Porque ningún partido político está exento de No. las situaciones de violencia, eso también es real, pero termina siendo mucho más, o termina teniendo un peso mucho mayor en esos espacios justamente que reivindican la participación política de las mujeres, como Sí. es el peronismo. Y el más difícil de denunciar, se me ocurre a mí, no sé por qué, yo lo veo muy difícil. Como el que se puede erradicar es imposible. Pero tenemos que ir a un corte. A un corte, pero antes de ir al corte, Carmencita, y este Diga tema usted. que les había separado Por- yo para Por ustedes, favor. que se llama, es una canción de Fito Páez, ¿no? DLG, El Día de los Grones, ¿sí? Se Ajá. refiere justamente al 17 de octubre, día en que miles de trabajadores, apodados o dichos, nombrados como grones o negros, se reunieron en la Plaza de Mayo para pedir la liberación de Juan Domingo Perón. Este evento marcó el inicio del movimiento peronista. El término grone es una forma de decir negro al revés en el lunfardo porteño. Bueno, este tema, dice la canción, está inspirada en las conversaciones de Fito Páez, ¿sí? Sobre política y peronismo con sus amigos, especialmente con Liliana Herrero, y Raúl Sepúlveda.
Entonces, bueno, nos vamos entonces con ese tema, Carmencita, y yo se los dedico a ustedes. Muchas gracias. A ver, ¿lo quiero Vamos. escuchar?